Bienvenidos. El Consejo de Salubridad General y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, preocupados por mejorar la calidad de la atención médica para ti, presentan estas charlas de café. Hablemos de calidad en salud. En esta ocasión hablaremos del tema modelos de calidad y nos complace enormemente tener a una experta en este tipo de temáticas, que es la doctora Janet Analí Mancilla Monsiváis. Bueno, ¿cómo está, doctora? Bien, bien, muy a gusto de regresar a la casa. Sí, la doctora dice regresar a la casa porque precisamente ella es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella además realizó su especialidad en calidad en la atención en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y ha tenido una cantidad de cargos impresionantes. Su currículum nos gusta mucho. En la actualidad, su puesto actual es gerente de proyectos de riesgos normativos en Laboratorios PISA, que es una de las empresas líderes nacionales. Pero ella anteriormente pues fue directora médica del Hospital H+, en Los Cabos, Baja California, y durante muchos años coordinadora de calidad de la Dirección de Calidad del Hospital Español de México, que es uno de los mejores hospitales del país, sin lugar a dudas. Además, es evaluadora líder y profesora del Consejo de Salud General desde el año 2010. Ha sido evaluadora del Premio Nacional de Calidad desde el 2015. Es consultora de estándares internacionales para la seguridad del paciente. Tiene múltiples experiencias como implementadora de modelos nacionales e internacionales. Profesora en las maestrías de Administración en Sistemas de Salud, tanto en la UNAM como en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y pues, ¿qué les puedo decir? Múltiples experiencias en hospitales públicos y privados. Entonces, pues no nos cabe la menor duda de que vamos a tener una plática muy interesante con usted, doctora. Le voy a hacer una pregunta. Desde su perspectiva, platíquenos cómo lo conceptualiza usted los modelos de calidad. Pues en general, cuando nosotros nos adentramos ahora a la palabra de modelo, ¿no? Pues ya hay definiciones, ya está más que descrito, que pues es algo, digamos, arquetipo, un modelo a seguir, un ejemplo en el cual podemos nosotros imitarlo, ¿no? Reproducirlo. Para cuando hablamos de modelos en salud, es bien interesante que en general es un grupo, podemos decir, es un grupo de estándares o requisitos en el cual representan algunas actividades, alguna acción muy en particular, que si de ejecutarse o de cumplirse, pues bueno, vamos a poder tener un resultado, ¿no? En esta parte que quiero o quisiera hacer una analogía, algo más práctica, ¿no? Sabemos que pues nosotros tenemos una anatomía, tenemos un cráneo, brazos, piernas, ¿no? Por el cual pues nos podemos expresar, nos podemos, digamos, entender o dar a entender al exterior con otras personas, es otro lenguaje, ¿no? Entonces un modelo como tal podemos entenderlo que es como una ruta, por ejemplo, para las organizaciones en salud, que de apegarse a ella, pues podemos tener buenos resultados con los pacientes, con las organizaciones en general, ya sea si es un grupo hospitalario, si es algo también al interior, ¿no? De los mismos departamentos, de las mismas áreas. Entonces, de manera muy concreta, podríamos decir que si es algo que yo puedo, digamos, cumplir, ejecutar, reproducir, pues definitivamente voy a alcanzar algo mejor, ¿no? En mis resultados. Es decir, a final de cuentas, pudiéramos decir que un modelo es una serie de requisitos que se establecen por los diferentes modelos, o vale la pena la redundancia, los diferentes modelos que queremos, bajo los cuales queremos trabajar, establecen requisitos. Algunos pueden ser normativos, otros no necesariamente normativos. Es Tengo correcto. entendido que algunos tienen que cumplir el sí o no y otros son optativos dependiendo del tipo de modelo. Definitivamente hay modelos que se han adaptado, han crecido. Dentro de los orígenes, en ocasiones a los clínicos nos ocasiona dificultad. Pensamos que eso es meramente industrial, meramente administrativo, pero es importante también recordar de dónde viene también en la parte médica. Joint Commission International nació de unos lineamientos hace más de
casi un ciclo, ¿no? Una década en Estados Unidos, en donde justo si nos apegamos a esos estándares, pues podemos tener los resultados que estamos buscando y que exactamente pueden ser enfocados a procesos, pueden ser enfocados a buenas prácticas, algunos son de requisitos mínimos, básicos, indispensables, que le quieren dar énfasis, ¿no? a esa normativa, y otros modelos que buscan pues, desarrollar las ventajas competitivas de una organización, ¿no? En Entonces, este sentido, por ejemplo, el modelo europeo tiene esa característica. Si en alguna ocasión leí que el modelo europeo nació no en el sistema de salud, sino nació más bien en las empresas manufactureras, las cuales buscaban eso, tener una ventaja competitiva europea contra los mercados emergentes asiáticos y norteamericanos, ¿verdad? sí, exactamente. Incluso, pues bueno, también el mismo modelo del Premio Nacional de Calidad ya tiene más de casi 25 años o más, justo en ese aprendizaje que ha desarrollado. Incluso se plantearon esa necesidad de si una organización ganaba el premio y a los 2, 3 años ya no existía esa organización, entonces te planteas qué es lo que podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo podemos apoyar a las organizaciones para que realmente alcancen esa ventaja competitiva, ¿no? Entonces son las adaptaciones y adopciones que hemos tenido en los hospitales en general. Bueno, en ese punto, la siguiente pregunta obligada es, ¿en qué me va a beneficiar tener un modelo de calidad como Pues institución? así es. En principio, cuando se decide, digamos en este sentido, tomar un modelo en específico, siempre va a haber caos. O sea, ahorita estoy empezando con lo difícil, ¿no? Pero el caos, ¿qué significa? Que va a haber cambio, se hacen voces, a lo mejor, bueno, se hace, digamos, en este sentido, se escuchan las voces que han estado en años, ¿no? Que yo ya tengo un departamento que a veces nos comenta, un departamento de epidemiología, un departamento de farmacia, que comenta, ya tengo años diciendo que pues todo lo podemos mejorar, hay buenas prácticas y cuando se está implementando ese modelo es una de las ventajas, favorece mucho la comunicación, el trabajo en equipo, finalmente ya la dirección, en este caso el liderazgo de la organización, toma, digamos en este sentido, esas voces y favorece bastante, lo que yo creo que gran parte de ese beneficio, aparte de las buenas prácticas, aparte de lo que pueda implementarse en metodologías, es justo eso, comunicación, trabajo en equipo, apoyo, que ya estas áreas de alguna manera, la mayoría de las veces están deseosas, ¿no? de participar y de contar con elementos para tener unos mejores resultados en este sentido. Doctora Janet, eh, hablando de los beneficios, una de las preguntas que se hace seguramente el auditorio, porque me la han hecho a mí en alguna ocasión, es cuál es el modelo adecuado, si hay el modelo canadiense, el europeo, la Joint Commission, el modelo del Consejo, el de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud. Aquí hay un punto importante. ¿Qué importancia tiene eh, la elección del modelo? Voy en función de esto. Hay hospitales que inclusive tienen dos modelos o un mix en alguno de ellos, principalmente aquellos que tienen turismo médico. A ver, platíquenos acerca de eso. Finalmente elegir un modelo es una decisión directiva. O sea, hemos visto a nivel país el proceso de homologación que vivimos hace también más de una década en México, en un estado que decide vamos a apostar por este modelo y todos mis hospitales públicos vamos a elegir ese, incluso en los grupos hospitalarios privados, ¿no? Definitivamente va a ser al contexto de la organización, alineado mucho al objetivo que tenga esa organización. Muy difícilmente algún jefe de servicio operativo pues va a escalonar eso, ¿no? Al final la decisión, o sea, definitivamente es el contexto, si es un hospital que está precisamente en un área de playa donde se desarrolla muchísimo el turismo médico, definitivamente va a apostar por un modelo internacional, ¿no? Mientras que un privado o a lo mejor una organización más pequeña que no tiene cierta obligación, digamos, en este sentido, puede elegir por modelos un poco más, digamos, nacionales, factibles, o inclusive el mismo modelo de ISO, ¿no? que a veces tenemos como ciertos recelos, pero realmente también lo hemos vivido que nos ayuda mucho a ordenar, ¿no? Nos da el método de los procesos, ¿no? Y ese es precisamente, de hecho, algo que puede estar aportando cada modelo, aporta un engranaje.
O sea, es como una maquinaria, pongámoslo así, donde van aportando y se va sumando, en donde vamos a buscar un modelo integrador, ¿no? Recuerdo mucho un compañero de trabajo que comentaba cuando estábamos implementando el nuevo modelo en ese momento y ya teníamos ISO, ¿no? Entonces el compañero menciona, es que el modelo, un modelo se va a comer a otro, alarmado lo comentaban, ¿no? Incluso, pues lo comentábamos en el equipo, finalmente cuál es el reto, ¿no? Justo es eso, integrar, ¿no? Ir sumando, ir construyendo ese modelo integrador justo a la medida de la organización, ¿no? Como una profesora también lo mencionaba, es hacer tu modelo a la medida. Entonces, un modelo no necesariamente está peleado con los otros, se pueden complementar. Habrá situaciones en las que tengan situaciones afines y habrá algunos que sí pidan requisitos especiales, pero ya son particularidades del modelo específico. Eh, nos, Me llamó mucho la atención ordenar. Esto habla de eso, de un orden, de tener una guía, una forma de hacer las cosas. Y en buscar una forma ordenada de hacer las cosas, principalmente los médicos, pues como que no nos gusta mucho seguir ciertas reglas. Entonces, platíquenos, doctora, ¿cuáles son las principales barreras, impedimentos, circunstancias bajo las cuales usted ha encontrado que se le dificulten o que le impiden implementar algún tipo de modelo? Claro. Recuerdo mucho a un jefe de servicio con años de tradición en el hospital, muy reconocido en su área, ¿no? Eh, Cuando estábamos en este ciclo, y pues es el Hospital Español, es un hospital muy grande, el tema fue que él en un principio se mostró reacio. Yo de calidad aquí no entren, pásenle con mi secretaria y ellos los atienden. Bueno, pues la verdad es que teníamos bastante trabajo, ¿no? Entonces, pues nos fuimos con otro jefe, con otro jefe. Al cabo de la vuelta de unos meses, el mismo jefe, al ver a la organización moverse, pues le llamó la atención, ¿no? Pues en el gremio médico tenemos egos, ¿no? Entonces, ¿cómo me vas a venir a decir, ¿no? Los medicamentos de alto riesgo, ya los sé, los identifico y esto. Pero bueno, a la vuelta de esos meses nos llama, nos pide que, oye, yo veo que todo el mundo se mueve y como que yo no, ¿no? No, claro que sí, doctor. Lejos nosotros de las áreas de calidad, lejos de ahora sí no tener un comportamiento de ahora no te atiendo, no, al contrario, ya se está sumando, jalarlo, nos sentamos con él y en lo personal me dio mucho gusto porque años después, pues él nos pedía estar en las sesiones de su especialidad porque le veía ese valor agregado, ¿no? Entonces, a la parte médica, pues yo les puedo compartir eso. Al final, no, ese tema de hablar un lenguaje distinto es importante entenderlo, el por qué y para qué. ¿No? A nosotros los médicos nos gusta mucho hablar con la evidencia, con cierto método, y de tal manera que si nosotros nos sentamos a platicar con los jefes de área, que es el liderazgo, ¿no? Los mandos medios de los hospitales, el por qué y para qué de estos temas, ahora sí como que la inercia al cambio viene por añadidura, ¿no? Y la gestión de ese cambio es bien importante no soltarla, porque evidentemente, con el ejemplo que les estoy comentando de este jefe de servicio, que lo guardo mucho en el corazón, posteriormente me habló y me dice, ¿qué crees, Janet? Me invitaron a tal modelo, dentro de ella, a ser evaluador. Y, doctor, pues mire qué bueno, ¿no? Y al final también, incluso después de hacer ese ejercicio, lo invitaron como experto técnico, me comentó eso. Y sabes que hablar de calidad en salud, pues es algo que todas las especialidades debemos de trabajar. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Meses o años, ¿no? Entonces, pues finalmente es lo que hay que tener en cuenta cuando es una organización joven, por ejemplo, o cuando es una organización vieja. Y no hablo mucho en relación de la edad de la organización. Yo estuve en una organización con muchísima tradición, estuve dirigiendo una organización muy joven en Los Cabos, y ambas tienen sus peculiaridades, ¿no? Y sus niveles, sus jefaturas, su complejidad. El tema es cómo acordar o cómo contextualizarnos acorde a la dinámica de ese caos, porque hay que gestionar esa cultura, ¿no? Cultura de mejora en este sentido. Entonces, la cultura de calidad es algo que se va formando con el tiempo. ¿Usted piensa que la principal barrera sería, número uno, la resistencia al cambio? Pero si logras
vencer esa barrera, ya las cosas se empiezan a tornar más fáciles. Sí, la resistencia al cambio es algo que se gestiona en cada modelo, en cada situación que volvemos a vivir de cambio. También como experiencia les comento que, a diferencia a lo mejor de este jefe de servicio, hubo también otro jefe que en esa inercia no se adaptó. Y él mismo lo decidió, ¿no? O sea, no es algo ni bueno ni malo, sino simplemente es converger, ¿no? En las acciones. Resistencia al cambio, caos, finalmente también hay esa situación es que yo quiero que lo hagamos de esta manera y hay otras personas que la hacen, o para mí es más importante esto y para mí es más importante lo otro. Creo que es voluntad. ¿Cómo se puede trabajar? Con voluntad, con comunicación. Recuerdo también en un ejercicio en donde estábamos trabajando una herramienta que precisamente de mejora de procesos, en donde sentamos a dos servicios y en ese sentido, al mero hecho de haberlo sentado, escucharse, resolvieron una problemática que tenían años en el hospital. Entonces, ¿eso cómo fue? O sea, pues al final, precisamente en la gestión de este modelo, ¿no? Que en ese momento se estaba implementando. Entonces, pues son las principales, digamos, en este sentido, y más duras de trabajar en la situación de implementación. Muy bien, doctora. Su plática es muy interesante y los invitamos a que lean el capítulo en el libro de la doctora, en el libro de calidad y atención, de calidad y seguridad en la atención del paciente que escribió la doctora Janet. Y nos habla de varios modelos en su capítulo. Seguramente habrá una pregunta entre el auditorio, bueno, ¿y cuál es el mejor modelo? Ya nos contestó algo de eso previamente, pero quisiera que nos reafirmara cuál es el mejor modelo, cuál es el que debo de elegir. No hay un modelo que sea el mejor, no hay un modelo que sea el perfecto. Inclusive los mismos modelos están aprendiendo continuamente, se actualizan, se renuevan, aprenden de buenas prácticas y las incorporan a su modelo para poderle darle ese valor agregado a las organizaciones, ¿no? Definitivamente el mejor modelo es aquel que me quede, se ajuste a mi contexto y necesidades, ¿verdad? En el tema, yo, la verdad, la sugerencia, y porque me lo han hecho esa pregunta, o sea, ¿qué modelo usamos? ¿Qué modelo adoptamos? Somos un hospital de estas características, somos pequeños, somos grandes, somos un grupo de hospitales. De tal manera que mi respuesta es la misma, la verdad es de acuerdo a tus objetivos organizacionales. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Quieres apostarle a turismo salud? Existen estos modelos. ¿Quieres mejorar tus procesos al interior? Apuéstale por un modelo de procesos que es ISO, ¿no? Definitivamente, en este sentido, en este crecimiento de la organización, debe haber esa flexibilidad en el sentido de poder ir gestionando el cambio, ser flexibles, pero también un punto de equilibrio para que haya un control, porque hemos vivido, hay bastantes en ese sentido ejemplos, pero ese equilibrio de entre la flexibilidad y control nos permite ir gestionando independientemente del modelo. Entonces, la moraleja es, antes de decidir, infórmate. Infórmate de los pros, los contras de cada uno de ellos y vas a tener que tomar una decisión, ahora sí, valga la pena el término, una decisión informada de qué es lo que más se adapta a tus características y tus necesidades y entonces elegirás el modelo. Sabemos que en nuestro país el modelo del Consejo de Salud General es uno de los más socorridos, precisamente porque es un modelo, en una plática previa con la doctora nos decía que es un modelo que ha ido evolucionando a una realidad mexicana, por eso es uno de los más socorridos, pero no es el único. Y ya bien lo dijo, si le vas a apostar al turismo médico, evidentemente vas a tener que tener otras características porque te lo van a exigir los seguros de gastos médicos, las personas que se atienden del extranjero requieren otros requisitos y entonces pues vas a tener que tener o complementarte con otros. Definitivamente, definitivamente, doctor. Y en esta parte, de verdad, de las organizaciones, cuando es la primera vez que se enfrentan a esto, pues sí, a veces es duro, es difícil, es básico el entendimiento, ¿no? O sea, el por qué y para qué. Eso es lo que yo siempre les comento a los alumnos, a los jefes, a los directivos. O sea, es acorde el por qué y para qué. Entonces, ese es el valor agregado que siempre debemos apostarle a nuestras organizaciones y a nuestros pacientes.
Bueno, pues muchas gracias, doctora Janet. Ha sido muy enriquecedora su intervención. Y pues nuevamente los invitamos a que lean su capítulo, se informen más. Y muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y aportar su granito de arena en esta iniciativa. Hablemos de calidad en salud. Muchísimas gracias.